Bienvenidos una semana más a la Escuela Diocesana de Oración para poder aprender a orar orando, como le gusta recordar a nuestro arzobispo. Y también, pues, le recuerdo que este año estamos aprendiendo a orar con los diferentes salmos del Antiguo Testamento. Esta semana nos vamos a centrar en el Salmo 22, que es el sufrimiento y la esperanza del justo, que dice así: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A pesar de mis gritos, mi oración no te alcanza. Dios mío, de día te grito y no respondes, de noche y no me haces caso. Porque tú eres el Santo y habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confían nuestros padres, confiaban y los ponías a salvo. A ti gritaban y quedaban libres. En ti confío y no los defraudaste. Pero yo soy un gusano, no un hombre, vergüenza de la gente, desprecio del pueblo. Al verme se burlaban de mí. Hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Tú eres quien me sacó del vientre. Me tenías confiado en los pechos de mi madre. Desde el seno pasé a tus manos. Desde el vientre materno tú eres mi Dios. No te quedes lejos, que el peligro está cerca y nadie me socorre. Me acorrala un tropel de novillos, me cercan toros de Basán. Abren contra mí las fauces, leones que descuartizan y rugen. Estoy como agua derramada, tengo los huesos descoyuntados, mi corazón como cera se derrite en mis entrañas, mi garganta está seca como una teja, la lengua se me pega al paladar, me aprietas contra el polvo de la muerte, me acorralan una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Ellos me miran triunfantes, se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme, líbrame a mí de la espada y a mi única vida de la garra del mastín. Sálvame de las fauces del león, a este pobre de los cuernos del búfalo. Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadlo. Linaje de Jacob, glorificadlo. Temedlo, linaje de Israel, porque no he sentido desprecio ni repugnancia hacia el pobre desgraciado. No le han escondido su rostro. Cuando pidió auxilio lo escuchó. Él es mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. Lo recordarán y volverá al Señor. Hasta de los confines del orbe en su presencia se postrarán las familias de los pueblos, porque el Señor es del reino. Él gobierna los pueblos. Ante Él se postrarán los que duermen en la tierra. Ante Él inclinarán los que bajan al polvo. Me hará vivir para Él. Mi descendencia los servirá. Hablarán del Señor a la generación futura. Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer. Todo lo hizo el Señor. En la numeración hebrea, el Salmo 22 es el gran lamento del justo perseguido. El mismo Jesús rezó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sus puntos principales son los siguientes: el clamor del abandono. El salmista se siente olvidado por Dios, sufre burlas, desprecios, humillación, como Cristo en la cruz. 2. Recuerda la fidelidad de Dios en el pasado. Evoca cómo Dios salvó a los padres en la historia y confía en que así lo hará también con él. También el salmista recuerda el desprecio del sufrimiento. Se siente rodeado de enemigos,
como toros, perros y leones, y habla de su cuerpo destrozado, manos y pies taladrados, huesos descoyuntados y ropas sorteadas. Súplica de auxilio, pide a Dios que no le aleje, que lo libre y lo salve de la amenaza. Y quinto, confía y alaba al Señor. Promete anunciar el nombre de Dios a la asamblea, reconoce que Dios escucha al pobre y que todas las naciones se volverán a Él. Termina en torno a la victoria, lo hará el Señor. En resumen, el Salmo 22 pasa del grito abandonado al canto de confianza, de alabanza, y es clave para comprender la pasión de Cristo. El Salmo 22 es un salmo del David que refleja un profundo sentido de angustia, de sufrimiento, finalmente esperanza en Dios. Y aquí os doy unos puntos claves: clamor en la angustia, sufrimiento físico y emocional, recuerdo de la fidelidad de Dios, burla de los enemigos, petición de ayuda, confianza en la salvación, promesa de alabanza, universalidad del mensaje. En resumen, el Salmo 22 es un poderoso relato de sufrimiento, angustia, que se transforma en una declaración de esperanza y confianza en la fidelidad de Dios, culminando en la alabanza y en la proclamación de su grandeza. Escuchemos ahora esta pequeña presentación que nos va a hacer ahora el biblista experto en Sagrada Escritura. En esta tarde nos acercamos a un texto precioso y de todos conocido, que es el Salmo 22. Es verdad que con el problema de la doble numeración del salterio, cuando uno dice Salmo 22 piensa en el buen pastor. Pues no, el Salmo 22 en la tradición hebrea, en el texto masorético, es ese salmo que Jesús entona y con el que reza desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para profundizar en este salmo y de manos del señor arzobispo, seguir aprendiendo a orar orando, este año de mano de los salmos, voy a detenerme en 3 detalles, tal vez un poco más técnicos, pero que nos ayuden a entrar en profundidad en este precioso texto de oración. La primera indicación tiene que ver con el título que encontramos en el salmo y unas pequeñas coordenadas en torno al género literario. En el título se nos dice: al director de coro, sobre la cierva de la aurora, Salmo de David. Ya hemos visto en otras ocasiones pues, que la atribución a David nos da también una clave de interpretación mesiánica, porque es descendiente de David, el Mesías. Más interesante aún es la indicación de al maestro de coro, porque esta expresión, la maneseaj en hebreo, en griego pasa a ser eistotelos, que literalmente sería traducido como hasta el final. Esta misma expresión, estratégicamente, San Juan la usa en su introducción al relato de la pasión. Y así, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó eistotelos, hasta el extremo. De tal manera que esta indicación del título nos da una perspectiva mesiánica de este salmo que San Juan, muy astutamente, sabe reconocer y apuntar. No será casualidad que sea propio este evangelista, aunque este detalle le dejamos para el final, el que cite el salmo y más aluda a él en el relato de la pasión. En cuanto al género literario, nos encontramos con una súplica. Una súplica que bien podríamos llamar lamento, petición, que el orante dirige a Dios desde una situación de extremo dolor. Entonces, ante la situación de dificultad, como mis enemigos me están calumniando, me siento morir, estoy a punto de ver la muerte, ¿no?, acude al Señor con confianza que lo libre, que lo salve. Sin embargo, el orante expresa que se siente como abandonado de Dios.
Sin embargo, y lo vamos a ver ahora mejor desde la estructura del Salmo, este tono tan pesimista, negativo, de dolor, a partir del versículo 23, se transforma en un cántico de acción de gracias y de alabanza a Dios, en el que invita a sí mismo y a los demás a alabar y a cantar las maravillas de Dios, ¿no? Y a rendirle culto. ¿Qué ha pasado para que se pase de esa expresión de dolor y sufrimiento a esa acción de gracias? Pues esto que a nosotros nos extraña es un fenómeno muy común en los salmos de súplica. ¿Por qué es tan fuerte la fe que el orante tiene de que Dios va a actuar, de que Dios le va a salvar, que la propia petición termina ya con la acción de gracias? Y esto nos recuerda un poco esa insistencia que el Señor nos hace tanto en el Evangelio. Pedid con fe, como si ya vuestro Padre os lo hubiera concedido, ¿no? Pues esto es lo que encontramos en los salmos de súplica. Vamos con la estructura, que de alguna manera ya la hemos anticipado. Hay una primera parte de súplica, una segunda parte más de acción de gracias. Esta primera parte queda incluida o queda delimitada por una apreciación por parte del salmista. Al inicio, en el versículo 3, dice: Dios mío, de día te grito, pero no me respondes. De noche, pero no me haces caso. Entonces, el orante está pidiendo ayuda a Dios, pero Dios no le escucha. Esta primera parte de súplica termina con otra constatación, en el versículo 22. Tú me has respondido. Y es precisamente esta concepción de la respuesta e intervención de Dios lo que hace que el tono del Salmo cambie. Esta súplica tiene como dos grandes partes o secciones. La primera muestra cómo se siente el orante, pero delante de Dios. Y así, tanto en el versículo 4 como en el versículo 10 y siguientes, se nos dice cómo es Dios. Porque tú eres el Santo, tú habitas entre las alabanzas de Israel. En el versículo 10, porque tú eres quien me sacó del vientre, me tenías confiado a los pechos de mi madre. Entonces aparece descrito como el Dios de la alianza, fiel, como el Dios de la vida. Y en medio de esta descripción de Dios, que también sirven como motivos para que me escuche, aparece la descripción del orante. ¿Cómo se siente? Pero yo soy un gusano, no un hombre. Vergüenza de la gente, desprecio del pueblo. Al verme se burlan de mí. ¿Os recuerdan estas palabras? Es muy similar a ese cuarto cántico del siervo, que, como sabéis, también es leído por el Nuevo Testamento como cumplido en la pasión de Cristo. Toda esta primera sección termina con una súplica: no te quedes lejos. Súplica que sirve para introducir la segunda sección, en la que ya no se habla de Dios y el orante, sino de los enemigos y el orante. Los enemigos vienen descritos con diversas imágenes: novillos, toros, perros, mastines. Y el orante, ¿cómo se siente ante esta acción de los enemigos que le dejan medio muerto, desnudo, con sed? Se han repartido sus túnicas, le han taladrado manos y pies. Aludo a estas expresiones porque, sin duda, la alusión o la referencia a la pasión de Cristo es clarísima. Y en el centro encontramos cómo se siente el orante. Estoy como agua derramada, tengo los huesos descoyuntados, mi corazón como cera se derrite en mis entrañas, mi garganta está seca como una teja y la lengua se me pega al paladar. Una descripción perfecta de cómo se sentiría el Señor en la cruz. De tal manera que no es casualidad, o por la descripción que hace el orante, que el mismo Cristo, tal y como nos dicen los evangelios, usara este salmo para rezar en la cruz y para acudir a la ayuda y la intervención de Dios. A esta súplica se añade un cántico de acción de gracias y alabanza totalmente distinto, donde el centro tiene 3 momentos, pero el centro está en cantar las alabanzas del Señor. El primer momento, yo y los míos.
En un segundo momento, a partir del versículo 28, se extenderá en todos los tiempos, o sea, en todos los lugares, todas las gentes hasta los confines del orbe, de todos los pueblos. A partir del capítulo 31, no solo en todos los lugares, sino en todos los tiempos, ¿no?, hablarán de las proezas del Señor. Este cambio de tono nos da una clave y una matiz muy interesante, y es que cuando Cristo elige este salmo en la cruz, con este cambio de tono nos está anticipando lo que va a pasar 3 días después. No hay pasión y muerte sin resurrección. Igual que en el Salmo no hay súplica y descripción del dolor más grande sin después cantar la alabanza del Señor. Y especialmente en el Evangelio de San Juan, contaré tu fama a mis hermanos, es precisamente lo que hace la primera apóstol de la resurrección. Cuando María se abalanza sobre los pies del Señor resucitado, ya la ha reconocido María, Maestro, el Señor le dice: no me toques, que todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo al Padre mío y Padre vuestro. Vamos a ver si esto encaja con María Magdalena. Contaré tu fama a mis hermanos y en medio de la asamblea te alabaré. Aquí tenemos este cambio de humor. De la pasión es necesaria la resurrección. Y termino con una última idea en la que ya voy a ser mucho más breve. Ya os he ido anticipando cómo este salmo, desde el título, adquiere cierto tono mesiánico, o al menos escatológico. Desde la propia estructura, cómo se ven estos dos momentos de la pasión, sufrimiento, pero la gloria de la resurrección. Por eso no es casualidad que los evangelistas lean y describan la pasión de Cristo desde este salmo. Algunos se centran en ese grito de dolor: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Otros se centran en que está taladrado de manos y pies o que tiene la lengua seca, tengo sed. Otros se centran en ese detalle de la túnica que se reparte, echan a suerte mi túnica. Y esta es en la que me quería detener, porque San Juan, cuando alude al reparto de las vestiduras, justo antes ha citado este salmo, pero es el único que se detiene en describir cómo es la túnica, de una única pieza tejida de arriba abajo. Con esta descripción, San Juan nos está diciendo dos cosas. Todos esos términos en la descripción de la túnica son los propios del culto. Esos términos se emplean en la descripción de cómo se tejieron las telas que constituían el tabernáculo o las vestiduras sacerdotales. De alguna manera nos está diciendo que con Cristo se inaugura un nuevo culto. Pero hay otro detalle más. Hay una tradición, permitidme este detalle, una tradición rabínica que desarrolla una perspectiva mesiánica, el llamado Mesías ben Yosef, que es un redentor a través del sufrimiento, siendo él inocente, que se ilumina desde la historia de José. José no ha hecho nada y empieza a suceder un porrón de calamidades por parte de su hermano, envidias y demás, desconfianza por parte de su jefe, mentiras por parte de la mujer de su jefe, pero se convierte en el salvador del pueblo. Dice que los hermanos le quitaron la túnica para presentarle a su padre y decir que una fiera se la había comido y demás, ¿no? Entonces, esta tradición dice que es indigno a la santidad del patriarca ir desnudo. Entonces, que el arcángel San Gabriel bajó del cielo y del collar que tenía José, tirando de arriba hacia abajo, le hizo una túnica digna de él. Por tanto, en San Juan, cuando nos conecta la vestidura con este salmo, nos está diciendo que Cristo es el Mesías, que a través de su sufrimiento nos salva y que renueva y restaura el culto a Dios. Y escuchemos ahora la catequesis que don Francisco nos va a dar esta semana sobre el Salmo 22. Contemplando a Jesucristo presente y vivo en la Eucaristía, aprendemos a orar orando.
Es el objetivo de nuestra escuela diocesana de oración, de nuestra escuela de oración. No es otro, no tenemos otro objetivo. Aquello que hemos comentado muchas veces, que le decía a San Juan Bosco cuando le preguntaban: ¿cómo enseñas a tus chicos a nadar? Dice: yo les tiro al agua. Porque mientras que no nos tiremos al agua de la oración, no aprenderemos a orar nunca. A orar se aprende orando. Cuando le preguntan a Jesús: Señor, enséñanos a orar, Jesús no da una metodología, no da unas recetas así, no da una cosa cocinada, sino dice: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en el cielo. Este es el objetivo de estos 6 años que llevamos ya, sábado tras sábado, aprendiendo a orar, orando, y siempre mirando la Eucaristía, mirando donde está Jesucristo vivo y resucitado. Hoy, con el Salmo 22, que es un salmo de sufrimiento y esperanza del justo, yo querría hacer como 3 partes muy sencillas, pero que nos puede ayudar mucho en nuestra vida. Todos recordamos cómo empieza este salmo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y todos lo reflejamos a Jesús en la cruz. Cuando todos meditamos, cuando llega el Viernes Santo, las 7 palabras de Jesús, las 7 palabras, 2 de ellas son salmos, y una de ellas es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es un salmo que pone en boca de Jesús en el momento de la agonía y del sufrimiento. No olvidéis que este salmo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, Salmo 22, puesto en la boca de Jesús, es un salmo que termina confiando en Dios Padre. Es decir, Jesús grita en su corazón en la noche, vive una tragedia y un sufrimiento inmenso, aunque él sabe que va a la pasión voluntariamente aceptada, va a la pasión como Redentor, como Salvador, pero él tiene en su corazón humano y en su humanidad un sufrimiento inmenso, tanto que grita: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo os propongo en esta primera clave cómo orar en nuestras horas bajas, cómo orar cuando no tenemos ninguna, casi nos cuesta permanecer en la presencia del Señor, cómo orar, podríamos decir, cuando estamos crucificados, cómo orar cuando las cosas no nos van bien, cómo orar cuando estamos viviendo un sufrimiento que nos cuesta digerir, que nos cuesta, como el Señor crucificado. Fijaros que en la cruz que refleja este salmo, Jesús no dice las bienaventuranzas, ni dice las cosas más bellas que salen del Evangelio, ni tampoco Jesús hace poesía. Lo que hace Jesús es la prosa de la vida puesto en sus labios y en su corazón para decirle: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A pesar de mis gritos, mi oración no te alcanza. Dios mío, de día te grito y no respondes. Mirad, es la experiencia que tiene todo hombre de oración cuando llega el momento de la oscuridad, del dolor, del sufrimiento. Cuando uno piensa que está abandonado, cuando uno cree que Dios se ha marchado de vacaciones en su vida. Cuando uno está orando, vosotros que hacéis, los que os toca este turno, esta hora de adoración, en la adoración perpetua, que estéis aquí delante del Señor y que a veces os cuesta muchísimo estar, y que seguramente que no con palabras como el Salmo que estamos aprendiendo este año a orar con los salmos, pero estoy seguro que a más de uno nos sale: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No escuchas mis gritos, parece que mi voz no te alcanza. ¿Dónde estás, Señor? Todos conocéis esa anécdota o esa parábola actual que me parece de una belleza y de una profundidad inmensa, ¿no? Aquel hombre que se queja un día a Dios y le dice: mira, Señor, un Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Decía también esta persona, ¿no? Señor, ¿por qué cuando he estado pasándolo tan mal, tú
me has dejado, me has abandonado, no me has escuchado. Yo te he gritado en mis noches, en mis oscuridades. Yo te he dicho, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? He estado crucificado por el dolor, por el sufrimiento. He tenido en mi vida a veces experiencias y momentos de oscuridad y de dolor. Y cuenta esta parábola actual que le hizo ver Dios como en una playa inmensa, bellísima, con un fondo del mar y la playa, le hizo ver cómo había sido la vida de este hombre que se quejaba tanto a Dios. Y detrás estaban los años de su vida. Y entonces ve que en aquella playa bellísima, hermosa, preciosa, una playa pues de estas paradisíaca, podríamos decir, aparece primero la huella grande, inmensa de Dios. Y detrás, mejor dicho, la huella de Él, y detrás la huella grande, inmensa de Dios. Toda la película, toda la parábola, reflejan dos huellas en la arena. Primero, la huella pequeña, insignificante del hombre, y detrás la huella de Dios. Y en el fondo de aquel mar inmenso se reflejaban las etapas y los años y momentos de su vida, sobre todo los momentos más difíciles. Pero ahí cuenta esta parábola unos momentos en los cuales solo se ve en la playa unas huellas. Y además se refleja en el mar los momentos más complicados y difíciles de la vida de este hombre. Y entonces se revuelve contra Dios y le dice, ¿ves cómo yo tenía razón? Mira, unas huellas solo en la playa. Y además coinciden con los momentos más difíciles, más complicados de mi vida. Cuando yo también con el Salmo muchas veces he gritado, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando yo he estado en mi vida y he tenido presente tantos sufrimientos y tantos momentos difíciles de mi vida, cuando he pensado que he estado abandonado de tu presencia y de tu amor. Y el Señor, mirándole con mucha ternura, Dios nuestro Padre, le dice a aquel hombre que se quejaba de los abandonos que había tenido en su vida de Dios. Le dice, oye, pero fíjate en las huellas de la playa, en esas huellas que es verdad que son solo unas, pero fíjate, si es que no son las tuyas, son las mías. ¿Te has fijado que esas huellas que hay en la playa ya no son las tuyas, son las mías? Porque cuando tú pensabas que estabas abandonado, era cuando yo te llevaba en mis brazos. Por eso no se van más que mis huellas. Cuando nosotros experimentamos en nuestra vida el cansancio, el abandono, el dolor, el sufrimiento, cuando estamos convencidos de que el Señor se ha alejado de nuestra existencia, cuando pensamos que nuestra vida no interesa a nadie, a veces ni siquiera al Señor, podemos pensarlo. Cuando hemos gritado en nuestras crucifixiones, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No llega mi grito hasta ti, le dice el Señor en esa parábola preciosa, ¿no? Cuando tú pensabas que estabas abandonado, era cuando yo te llevaba en mis brazos. Esta es la primera clave del Salmo, el grito en la oración. Dice el texto del Calvario, cuando Jesús muere en la cruz, Jesús, dando un fuerte grito, expiró, murió. Expiró, entregó el espíritu, también traducen algunos. Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Este grito Jesús lo toma de los salmos en la cruz, y por eso dice este Salmo 22 en la traducción hebrea 21, pero que en el fondo es un salmo de confianza, es un salmo de confianza, porque en el fondo, cuando uno es capaz, entre comillas, de enfadarse con Dios, es porque tiene mucha confianza con Él. En el fondo, cuando una persona es capaz en su vida de presentarse sus sufrimientos, sus alegrías, sus esperanzas, cuando uno es capaz en su vida de decirle al Señor, Dios mío, ¿dónde estabas? ¿Por qué me has abandonado? No juegues conmigo al escondite, no te escondas en mi vida, Señor. Y es verdad que cuando la experiencia que uno tiene de dolor,
de sufrimiento y de muerte, es el grito que puede hacer el hombre más violento contra Dios. Y el grito es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y el Señor nunca nos va a responder el por qué, nos va a responder el para qué. Recuerdo hace unos años que leí un libro que me hizo mucho bien, ¿Por qué del sufrimiento?, de un autor italiano que leía Carlo Carretto. Él había escrito algunos libros preciosos sobre la oración, Cartas en el desierto, Mañana será mejor, Más allá de las cosas. Un libro precioso. Y Carlo Carretto escribió este libro del sufrimiento. ¿Por qué, Señor? Y él cuenta su propia experiencia que está a la luz de este Salmo 22, del sufrimiento y la esperanza del justo, que refleja sobre todo Cristo crucificado. Él, cuando tenía 40 años, había trabajado como militante en la Acción Católica Italiana y un día descubre que Dios le llama a la vida religiosa, a la vida consagrada, y se marcha al desierto, al noviciado, y permanece 10 años en el desierto. 10 años en el desierto, donde Carlo Carretto lo que hace es vivir esa experiencia de vida consagrada en la oración, viviendo entre los tuareg, entre los más pobres de los pobres. Pero él cuenta en este libro, ¿por qué, Señor, del sufrimiento? ¿Por qué mi sufrimiento? Cuenta el por qué y qué le movió a él a ir. No era solo la única motivación, por supuesto, pero una motivación por la cual él quería ser religioso, consagrado a Dios, era porque él pensaba la cantidad de miles, que es verdad que yo también lo he visto, miles y miles de jóvenes en Italia que las tardes de domingo, los días de domingo, bajan por las tardes ya después de haber pasado en la montaña todo el día, el fin de semana, y decía él, y aquí, con todos los sacerdotes religiosos que hay en Italia, no había, dice él, ni siquiera una capilla o un centro de espiritualidad o un lugar donde a aquellos jóvenes se les pueda ofrecer la celebración de la Eucaristía, o se les pueda ofrecer unas vísperas de oración, o se les pueda ofrecer. Y él decía que era para eso, para lo que quería. Dice, yo pienso que había que haber religiosos que acompañaran a muchos de estos jóvenes a la montaña y que al bajar de la montaña las tardes de domingo pudiesen celebrar con ellos, ¿no? Pero fijaros que cuando su experiencia había sido esa, un día, estando en el noviciado, precisamente con un compañero que era médico, se le paralizaba la pierna, le puso una inyección en mal estado y se le dejó cojo para toda la vida. De tal manera que los que conocieron a Carlo Carretto, él siempre iba cojeando. Y dice él, fijaros qué reflexión a la luz de este Salmo 22. Él decía, pues menuda faena me ha hecho Dios. Resulta que yo me voy a la vida religiosa, entre otros motivos, por acompañar a los miles de jóvenes que bajaban de los Apeninos, que bajaban de las montañas, que luego él fundó allí un precioso centro en Spello, precioso, ¿no? Y que han pasado miles y miles de chicos y chicas orando allí, y que muchos de ellos se han planteado seriamente el seguimiento de Cristo, ¿no? Pero él decía, ya cojo, ¿cómo voy a poder subir a la montaña? Y voy a acompañarlos caminando con ellos. Parece que Dios ha reído de mí. ¿Por qué el Señor pone en mi corazón un deseo y luego parece que lo frustra con esta experiencia en la cual he quedado cojo para toda la vida? Pero él dice, fijaros qué reflexión, no. Eso que decía Santa Teresita de Lisieux, Dios no puede poner en el corazón deseos irrealizables. Y es verdad, dice, ¿qué me pasó cuando me mandaron mis superiores a distintos lugares? Estuve en Hong Kong y escribió un libro precioso también, El desierto en la ciudad. Se puede orar también en la ciudad y convertir nuestra adoración perpetua y tantas capillas en auténticos desiertos de encuentro con el Señor en la oración. ¿Pensáis, dice él, que Dios ha reído de mí? Pues no. Y Dios me hizo descubrir, y al final acabó fundando allí a la bajada de las montañas allí, de los Apeninos allí en Italia, puso un centro de espiritualidad donde miles de jóvenes bajando de las montañas se les ofrecía la Eucaristía en la tarde de domingos, o se les ofrecía y también las vísperas, la oración de la Iglesia. Segundo,
¿Qué cuenta como experiencia el salmista en el Salmo 22 como sufrimiento y esperanza? Muy bien, ha contado, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ha convertido su oración en un grito en el dolor, ha comentado en la noche, ha descubierto en su oscuridad y en su sufrimiento, y ahora va a narrar dos cosas que es propio del orante, dos cosas en esta segunda parte que estamos comentando del Salmo 22. Primero, recuerda todas las dificultades que está teniendo en su vida de seguimiento de Jesús, en su oración. Me acorralan mastines, perros, toros de Basán, estoy rodeado de una... Es que no me dejan. Cuando sale este salmo, que la Iglesia sobre todo lo lee en el contexto de la pasión de Cristo los viernes y en muchos momentos, este salmo que es de una belleza inmensa, pues podías tú como orante poner qué toros de Basán te rodean, qué sufrimiento te acecha continuamente, cuáles son las amenazas de tu corazón que no te dejan vivir en paz, cuál es la experiencia que tienes en tu vida de sufrimiento y de dolor. Es decir, mirando a Jesús, la primera clave que yo os diré en esta segunda parte es, fijaros lo que dice el Salmo, podemos si querer leerlo, pero es que es dice así, pero yo soy un gusano, no un hombre, vergüenza de la gente, desprecio del pueblo, al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza, acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Tú eres quien me sacó del vientre, me tenías confiado en los pechos de mi madre, desde el seno pasé a tus manos, desde el vientre materno, tú eres mi Dios. Pero fijaros que en el fondo, yo te diría en tu oración, cuando te ocurre esto, que tú le cuentes al Señor cuáles son tus amenazas, cuáles son tus sufrimientos, qué es lo que te paraliza el corazón, qué miedos tienes, cuáles son tus toros de Basán, cuáles son los gusanos, y estás como un gusano, cuáles son todo ese sufrimiento que tú tienes. Y lo segundo, que esto es más bonito para mí todavía, es que recuerda la historia que ha tenido el Señor con él de acudir a sus necesidades siempre. Esto es precioso. Si hasta ahora Dios te ha sacado de todas las dificultades, ¿te seguirá sacando? ¿Por qué a partir de ahora ya no? ¿Por qué no cuentas también junto con la historia de tantas persecuciones, de tantos como te asaltan los mastines, de tanto como dice el Salmo? ¿Por qué no recordar junto con eso y contar también las maravillas y cómo el Señor no te ha dejado, la historia personal de tu salvación? Es verdad que los salmos son cantos del pueblo, son oraciones del pueblo, están sobre todo para que nosotros las vivamos y las proclamemos comunitariamente, como hace la Iglesia en la liturgia de las horas. Pero también tiene para nosotros una enseñanza personal muy grande. Por eso la esperanza siempre respira con dos pulmones que aparece en este salmo. La primer pulmón que respira siempre es partir con los pies en el suelo de lo que me está pasando, que yo delante de Dios, si le he dicho Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, le cuento todos los peligros que tiene mi vida, todo el sufrimiento. Voy a mirar a otro lado, no puedo mirar a otro lado. Si estoy pasando la enfermedad de mi marido, o estoy pasando mi mujer que está pasando un calvario, una depresión, o si tengo un hijo metido en la droga, o que tengo una hija que está pasando momentos complicados, o que no tengo trabajo, o que me he fracasado rotundamente en un tema que pensaba que era el objetivo de mi vida. Cuando llegan momentos del dolor y del sufrimiento, la esperanza respira desde ahí como trampolín hacia la confianza en los brazos del Señor. Esto es lo que viene a decir el Salmo. Recuerdo, por una parte, los sufrimientos, pero recuerdo la fidelidad del Señor. Él nunca me ha dejado, Él nunca me ha abandonado, Él nunca ha estado lejos de mí. El Señor nos acecha con su ternura, nos acecha cuando confiamos en Él. Él nunca está lejos. Y a veces, pues después de mucho tiempo buscándole, mira, ¿os pasará a vosotros en la oración lo que me pasa a veces a mí también? ¿Cuántas veces has estado aquí rezando, orando y no has sentido nada?
has estado más seco que una teja, como un banco más de la capilla, incluso pensando que Dios ha ido de tu vida o que ya a Dios parece que no le interesa nada de lo que te ocurre. Y de pronto has salido, has cogido el coche o has montado en el autobús y de pronto empiezas a experimentar una presencia. Y le dices, Señor, pero si te he buscado con sudor y lágrimas en la capilla de la adoración perpetua, has estado contigo 1 hora. Probablemente si no dedicásemos este tiempo no lo encontraríamos después también, no lo encontraríamos después en el autobús o en la calle. Pero es verdad que hemos dicho, pero parece, Señor, que tú no solamente estás presente aquí, no solamente me acechas con tu amor y tu ternura en la oración de la capilla, también me sigues buscando en la calle, en el autobús, en mi trabajo, en los ambientes. El hermano Rafael tenía unas experiencias místicas pelando cebollas. Y el padre Hoyos, cuántas experiencias tuvo del corazón de Jesús mientras cerraba ventanales allí en el San Ambrosio, allí en Valladolid. Y uno puede encontrarse con el Señor también, se encuentra con el Señor. Por eso esa frase de Jean Lafrance marcó mucho nuestra experiencia de oración en nuestra escuela diocesana de oración. La oración se comienza con una presencia. Sé que estás aquí, Señor, y me amas. Se vive en una presencia. Estoy muy a gusto contigo, Señor, porque ¿dónde voy a estar mejor que contigo? Si tú eres lo mejor de mi vida, lo más grande de mi existencia. Y se culmina con una presencia. Por eso es verdad que os habrá pasado a vosotros como a mí. Habéis estado buscando a Dios con sudor y lágrimas, y sin embargo aparentemente Dios no lo habéis sentido, no habéis tenido quizás ninguna luz, como diría San Ignacio, ninguna consolación. Más bien podéis estar en un momento como de desolación, que es como si no aumentase ni la fe, ni la esperanza, ni la caridad. Eso sería un momento de desolación. Y como si nos ocurriesen todas las mayores barbaridades de nuestra vida. Parece que nos asaltan esos toros de Basán y esos mastines y eso que dice el Salmo. Pero fijaros, siempre la confianza. Evoca cómo Dios salvó a los padres en la historia. Confía que también el Señor lo hará contigo. Esto es lo que canta el salmista en esta segunda parte, donde respira la esperanza. Fijaros si eso es así, que podemos decir que toda nuestra vida y nuestra historia es así. Y por último, y termino ya la última parte, el salmista lo que hace es, primero, describe y hace la descripción del sufrimiento. Se siente, como hemos dicho, rodeado de enemigos, de toros, de perros, de leones. Habla de un cuerpo destrozado, manos y pies trasladados, huesos descoyuntados, ropas sorteadas. ¿Qué nos recuerda a todos a nosotros esta experiencia del salmista, del rey David? ¿Pero qué nos puesto en Jesús? ¿Es la crucifixión? No tiene que hacer uno mucho esfuerzo. Habla de un cuerpo destrozado, el de Jesús, unas manos y pies trasladados. Habla de unos huesos descoyuntados. Habla de una ropa sorteada. Todo esto nos recuerda a nosotros. Mirad, el orante tiene que descubrir eso que decía Santa Isabel de la Trinidad, que el Señor quiere vivir en cada uno de nosotros sus misterios. ¿Qué misterios? Que los contemplamos en el rezo del Santo Rosario. ¿Cuáles son los misterios que Cristo quiere vivir en mí? La encarnación, la Navidad, la vida oculta, Nazaret, la pasión, la resurrección, la muerte. Todos esos misterios Cristo los quiere vivir en mí. Normalmente así los presenta el año litúrgico que vamos a empezar a preparar enseguida con el primer domingo de Adviento. Pero en el fondo Cristo quiere vivir en mí todos sus misterios. Dice Santa Isabel de la Trinidad, en mi humanidad, en mi cuerpo, en mi vida, todo mi ser, como una especie, dice ella, de humanidad complementaria. Los que estamos aquí y que somos orantes, tú no has vivido experiencias de la pasión de Cristo en tu vida. Tú no has vivido misterios de encarnación. No has vivido también en tu vida muchas veces el misterio de la ternura de la Navidad. No has vivido momentos ocultos con Nazaret, con la Sagrada Familia. No has vivido en tu cuerpo también la traición de los amigos, el cansancio de los buenos. No has experimentado en tu vida la soledad a veces, que no tiene nada que ver una soledad vivida con Cristo, por Cristo, con Él y en Él.
Por eso la última parte dice así: pide a Dios que no se aleje, que lo libre y lo salve de las amenazas. Y fijaros, y esto es precioso, promete anunciar el nombre de Dios en la asamblea, en la comunidad. Por eso los salmos son tan importantes, rezarlos, saborearlos, gustarlos, ¿no? Yo lo que disfruto, como decía San Ambrosio, San Agustín, rezando los salmos en las parroquias, en la comunidad, cuando por supuesto, en la celebración de la Eucaristía. No hay ninguna Eucaristía donde la Iglesia no proclame el salmo y lo cante, porque los salmos son para ser cantados, son los cantos del pueblo. Son el pueblo de Dios en su fe que cantaba a Dios las maravillas que ha hecho con su pueblo. Por eso promete anunciar el nombre de Dios en la asamblea. Reconoce que Dios escucha al pobre y que todas las naciones volverán a Él. Y termina en un tono de victoria. Lo hará el Señor. La victoria está en Jesús. Mirad, la gracia más grande de nuestra vida es ser hombres y mujeres orantes y contemplativos. Esa frase que tiene Santa Teresa de Jesús, que a mí me fascina, me parece de una sabiduría inmensa. Quien reza, quien ora todos los días, siempre llega a buen puerto. Acaba encontrando el puerto que es el corazón del Señor, la vida eterna, la santidad. Pero quien deja de orar, dice Santa Teresa, se pierde. Y San Juan de la Cruz dice que quien se aparta de la oración, se aparta de todo lo bueno. Puede haber algún día que tenga mucho trabajo, pero aunque sea cuando llegue por la noche, es que no me acuesto sin rezar, sin estar un rato con el Señor. Lo mejor de mi vida, Señor, es dedicar mi vida a ti y estar contigo. Claro que me puedo encontrar también y me debo encontrar también en la calle, en la familia, en mi trabajo. Por supuesto que sí. En mi ministerio sacerdotal no faltaba más como sacerdote, por supuesto que sí. La vida consagrada en su vida comunitaria, fraternal, en el claustro, pues claro que sí. Pero tengo que vivir esta experiencia tan impresionante del Señor. Resumiendo, el Salmo 22 hebreo dice así: pasa del grito de abandono al canto de confianza, Jesús en la cruz, al canto de confianza, en tus manos encomiendo mi espíritu, y alabanza. Y es clave comprender con este Salmo la pasión de Cristo. Yo os recomendaría a todos los que estáis aquí, pero también a aquellos que nos están viendo a través de Radio Televisión Diocesana y de los miles que nos siguen a través de tantas y tantas plataformas que siguen viendo esta escuela diocesana de oración, miles en todo el mundo. Pues yo os pediría que ahora lo que yo voy a hacer mirando la Eucaristía, como hacemos casi siempre, aunque es un poco largo, lo voy a hacer, ya con esto termino, pero hacerlo vosotros mirando al crucificado. Nosotros aquí, como está la presencia eucarística, miramos la Eucaristía y voy a rezarlo sin interrumpir el Salmo, este Salmo 22 de sufrimiento y esperanza, contemplando a Jesucristo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A pesar de mis gritos, mi oración no te alcanza. Dios mío, de día te grito y no respondes, de noche y no me haces caso. Porque tú eres el Santo y habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaban nuestros padres, confiaban y los ponías a salvo. A ti gritaban y quedaron libres. En ti confiaban y no lo defraudaste. Pero yo soy un gusano, no un hombre, vergüenza de la gente, desprecio del pueblo. Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga al salvo, que lo libra si tanto lo quiere. Tú eres quien me sacó del vientre, me tenías confiado en los pechos de mi madre. Desde el seno pasé a tus manos, desde el vientre materno tú eres mi Dios. No te quedes lejos, que el peligro está cerca y nadie me socorre. Me acorrala un tropel de novillos, me cercan toros de Basán, abren contra mí las fauces leones que descuartizan y rugen.
Estoy como agua derramada, tengo los huesos descoyuntados, mi corazón como cera se derrite en mis entrañas. Mi garganta está seca, como una teja. La lengua se me pega al paladar, me apietras contra el polvo de la muerte, me acorrala una jauría de maustine, me cercan unas bandas de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Ellos me miran triunfantes, se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme, líbrame a mí de la espada y de mis cuernos del búfalo. Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadlo. Linaje de Jacob, glorificadlo. Temedlo, linaje de Israel, porque no ha sentido desprecio ni repugnancia hacia el pobre desgraciado. No le ha escondido su rostro. No le ha escondido su rostro. Cuando pidió auxilio, lo escuchó. Él es mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de los fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse, volverán al Señor hasta los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias, los que duermen en la tierra. Ante Él se inclinarán los que bajan al polvo. Me hará vivir para Él, mi descendencia lo servirá. Hablará del Señor a la generación futura, contará su justicia al pueblo que ha de nacer, todo lo que hizo el Señor. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen mensajes, menean la cabeza. Al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Ahora escucharemos el testimonio de Alonso, un seminarista de la parroquia de Madridejos, que le hemos visto dirigiendo a la capilla musical. Buenas tardes, soy Alonso, seminarista de tercero de Teología. El grupo que acabamos de interpretar este salmo formamos parte de la capilla musical del Seminario Mayor de nuestra diócesis. La capilla musical es un grupo dentro del seminario formado por aquellos seminaristas que se dedican de manera especial a la participación y embellecimiento de la liturgia a través del canto sagrado. Nuestra función principal es el embellecimiento de la liturgia diariamente en nuestro seminario. Esto incluye la Eucaristía, así como el rezo de las distintas horas litúrgicas. También participamos en algunas celebraciones propias de la catedral junto al coro de los seises, como por ejemplo el Día de la Inmaculada, en la misa en rito hispano-mozárabe en honor de San Ildefonso, en Semana Santa, en nuestro querido Corpus Christi o en otros actos de la diócesis. El coro está formado por 30 componentes, lo que supone más de un tercio de los seminaristas. Tenemos 3 ensayos a la semana, en los que aprendemos piezas nuevas o bien repasamos piezas que ya tenemos de otros años, pero que es necesario revisarlas para que tanto en el canto gregoriano como en el popular o en las polifonías todo sea para mayor gloria de Dios. Además de los ensayos propios del coro, tenemos ensayos también con el resto de los seminaristas que no pertenecen al coro, una vez a la semana, para poder repasar los cantos principales de la liturgia. En cuanto a nuestra formación, contamos con 1 hora a la semana de clase de canto, impartida por un profesor que nos enseña distintos aspectos del mundo del canto, para poder mejorar, como técnicas de respiración o afinación. En lo que se refiere a los estilos de canto sagrado, intentamos abarcar toda la riqueza que nos proporciona la Iglesia, desde el canto llano, canto gregoriano, piezas polifónicas o piezas tomadas de la tradición popular. En resumen, la capilla musical supone un enriquecimiento en nuestro proceso formativo y un medio para poner todas nuestras cualidades al servicio del Señor en el día a día. Les pedimos su oración por nosotros y por toda la comunidad del seminario. Con el canto bellísimo del Salmo por parte de los seminaristas de la capilla musical, han cantado este Salmo con una belleza que nos ha impresionado, y también el testimonio de cómo ponen a través de los salmos estos cantos al servicio de la oración. Concluimos para dentro de una semana volver a estar con todos en nuestra Escuela Diocesana de Oración, que tiene como objetivo aprender a orar orando.